Estamos encaminados a una síntesis de las dos versiones de la historia. Por una parte, la versión que anticipa el neoliberalismo, en donde el individualismo, la expresión individual sería la forma última y la forma más comprensiva del sujeto de la historia, que es el hombre. Y por otra parte, la visión de un modelo comunitario, de un modelo centrado en la sensibilidad y en el altruismo, en el humanismo, por decirlo de alguna forma, en donde el hombre se entiende desde la comunidad, no desde el individuo, sino desde la comunidad. A partir de allí va a haber dos versiones del Estado, dos posicionamientos del Estado y de las políticas públicas. Nosotros vamos a retomar este concepto y diciendo frente a Fukuyama, frente al marxismo también, ¿no es cierto? En forma pura, como filosofías proféticas, como exámenes proféticos de la realidad. Y vamos a determinar primeramente cuestiones que tienen que ver con el método, que no se nos pueden escapar. Hablamos del método, nosotros hablamos del método como la dialéctica, propusimos desde el principio cambios de paradigma, construcciones elementales de paradigma, sustentadas en la cosmovisión del hombre, la tecnología, el desarrollo científico-técnico y en pautas que tenían que ver con un cambio de método. Nosotros propusimos la dialéctica como método. La dialéctica es la lógica interna de todo acontecer, porque admite la contradicción. Es un principio constitutivo de la realidad, es decir, un principio que nos explica cómo se construye la realidad. Es un método también explicativo, es decir, una forma lógica de expresar lo que está aconteciendo. Un método explicativo del proceso de desarrollo histórico y del devenir y transformación de los distintos momentos de la cultura. Dimos ejemplos de los procesos dialécticos en los procesos naturales, en los procesos de producción, en las formas políticas, en el desarrollo de las matemáticas como ciencia también, ¿no es cierto? Como ciencia formal. Pero mostrando que la dialéctica se realiza, se ve realizada a través de la contradicción de tesis, antítesis, síntesis, y en esa síntesis está dada lo que se concibe como Aufheben o instancia en la cual se da la contradicción, la superación y la inclusión de todo lo otro. Es decir, negación, superación, conservación. Decíamos que cada elemento que llega a la síntesis de algún modo niega el anterior, pero conserva parte de las cosas anteriores y a su vez la supera, como las edades de la vida. En las edades de la vida el sujeto encuentra que de alguna forma contradice su pasado, pero también a su vez conserva parte de él mismo y por ello mismo encuentra una versión superadora de sí mismo. Bueno, eso se da en todos los procesos. Llegamos a un punto que es crucial, creo yo, que es el universo como naturaleza, interpretado como naturaleza o interpretado como historia. Es decir, como naturaleza pareciera una secuencia forzosa entre causa y efecto, entre los hechos en su antecedente y consecuente. En su historia aparecen como la resolución dialéctica de las contradicciones, en donde todo hecho es de algún modo la superación de sí mismo.
El método dialéctico implica un nuevo orden lógico que acepta la contradicción en la constitución íntima de la realidad y en su explicación. Si no, no podríamos entender cómo nosotros mismos, como nación, estamos apresados todavía entre el unitarismo y el federalismo, sin resolverlo, porque nuestra unidad dialéctica no está resuelta. Precisamente hemos quedado aprisionados en los dos contextos contrapuntísticos, en el contrapunto y en el dilema, sin poder superarlo. Se separa de la ciencia en sentido tradicional, como ideal de exactitud no contradictoria. La ciencia como aspiración a revelar, explicar, predecir explicativamente los hechos de la naturaleza, pretende una exactitud no contradictoria, pretende situarse por encima del principio de no contradicción. Así, el tratamiento del proceso de la naturaleza se muestra separado del tratamiento del proceso histórico. Son como versiones distintas de la realidad. La posmodernidad, en este sentido, solamente en este sentido, intenta superar la ruptura entre el concepto de naturaleza e historia, de una visión mecanicista de la modernidad y de una versión superadora y organicista de la misma. Quiero que nos vayamos preparando para las conclusiones, porque seguramente no van a estar situadas ni del lado del liberalismo, ni del lado de las formas populares y comunitarias de la política. Ciertamente que no va a ser así. Les agradezco la compañía.